Hay un momento que cambia completamente la dinámica entre un hombre y una mujer y casi nadie lo entiende. No es cuando insistes, no es cuando explicas, no es cuando prometes cambiar, es cuando te alejas. Y cuando lo haces, algo empieza a moverse dentro de ella que no siempre puede explicar con palabras. La mayoría de los hombres creen que alejarse significa perder, que si dejan de llamar, si dejan de escribir, si dejan de perseguir, ella simplemente seguirá con su vida como si nada hubiera pasado. Pero la psicología emocional demuestra algo muy distinto. Cuando tú cambias tu energía, cuando reduces tu disponibilidad, cuando dejas de estar siempre ahí, el cerebro de la otra persona entra en un estado completamente diferente según los principios de regulación emocional y apego explicados por la psiquiatra española Marian Rojas Estapé. El ser humano no reacciona solo a lo que recibe, sino a lo que teme perder. Y aquí está la clave que casi nadie entiende. El valor emocional muchas veces se activa con la percepción de ausencia, no con la sobrepresencia. Cuando estabas siempre disponible, tu presencia se volvió predecible y el cerebro humano se acostumbra rápido a lo predecible. La dopamina, el neurotransmisor relacionado con la motivación y el deseo, no se dispara con lo seguro, se activa con la incertidumbre, se activa con lo que no está garantizado. Cuando te alejas, lo primero que ocurre en ella no es indiferencia, es confusión. Su mente empieza a buscar una explicación. ¿Está ocupado? ¿Está molesto? ¿Ya no le intereso? Esa pregunta es poderosa porque cuando alguien se pregunta si te está perdiendo, tu valor psicológico aumenta automáticamente. El cerebro femenino, como el masculino, está diseñado para buscar coherencia emocional. Cuando algo cambia sin previo aviso, se activa una ligera alarma interna. No es pánico, es atención. Y la atención es el primer paso hacia el interés renovado. Muchos hombres cometen el error de pensar que insistir más resolverá la distancia emocional, pero la insistencia constante, cuando no es correspondida con la misma intensidad, genera saturación y la saturación apaga el deseo. En cambio, la ausencia estratégica, no como manipulación, sino como recuperación de tu centro, produce espacio y en ese espacio la mente de ella empieza a trabajar. Cuando te alejas con dignidad, sin reproches, sin dramas, sin mensajes pasivo-agresivos, ocurre algo aún más fuerte. Ella empieza a sentir el silencio y el silencio. Cuando antes había presencia constante, pesa. No es que sufra de inmediato, es que nota el cambio y ese cambio rompe la dinámica que estaba acostumbrada a tener contigo. El ser humano tiende a valorar más lo que percibe que puede perder. Es un principio básico de psicología conductual. La aversión a la pérdida es más poderosa que la búsqueda de ganancia. Cuando estabas siempre ahí, eras parte del paisaje. Cuando te alejas, te conviertes en una incógnita. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Se alejan esperando una reacción inmediata. Esperan un mensaje rápido. Esperan que ella corra detrás. Pero la verdadera reacción no siempre es visible en el primer momento. A veces ocurre en silencio. A veces empieza como una pequeña incomodidad interna que crece con los días. Ella revisa el teléfono más de lo normal. Se pregunta por qué ya no escribes como antes. Nota que tus historias tienen menos interacción con ella y sin darse cuenta su atención vuelve a dirigirse hacia ti. La distancia activa, memoria emocional. Cuando ya no estás constantemente presente, su mente comienza a recordar lo que sí aportabas, tus conversaciones, tu apoyo, tu energía, tu forma de hacerla sentir. El cerebro humano tiende a idealizar ligeramente lo que ya no tiene tan accesible. Es un mecanismo natural y cuando te alejas desde el respeto propio, sin intentar castigar ni provocar. Lo que transmites no es abandono, es valor. El problema nunca fue estar presente. El problema fue estar presente sin límites. Cuando un hombre pierde su centro por miedo a perder a una mujer, su energía cambia. Se vuelve reactivo, ansioso, disponible en exceso y esa energía, aunque no se diga en palabras, se percibe. La atracción no responde bien a la ansiedad constante. En cambio, cuando decides dar espacio porque entiendes que tu bienestar no depende de la validación externa, tu postura cambia. Y cuando tu postura cambia, su percepción cambia. Al alejarte recuperas algo esencial, misterio. Y el misterio reactiva el interés. Pero hay algo más profundo que ocurre. Cuando tú te alejas,
ella empieza a enfrentarse a su propio nivel de implicación. Mientras tú estabas siempre buscando, ella podía permanecer cómoda en una posición más pasiva. Cuando tú reduces el esfuerzo, el equilibrio cambia y ahora es su mente la que tiene que decidir cuánto le importas realmente. Si no le importaras nada, tu ausencia no generaría ninguna pregunta. Pero si existía conexión, aunque fuera leve, el cerebro buscará restaurar esa conexión. Aquí entra en juego otro elemento clave, el cortisol, la hormona del estrés. Cuando una persona siente que puede perder algo valioso, se produce una ligera activación emocional. No es necesariamente negativa, es alerta. Y esa alerta aumenta el foco. De repente, cosas que antes no eran tan relevantes se vuelven importantes. Tus mensajes, tus tiempos, tus respuestas, tu presencia. Y es importante entender algo. Alejarse no es desaparecer para manipular. Alejarse es dejar de sobreentregar donde no hay reciprocidad clara. Es volver a tu propósito, a tu rutina, a tu vida. Es dejar de centrar tu energía en una sola persona. Cuando haces eso, el mensaje implícito es poderoso. Yo elijo estar, pero no necesito quedarme si no es equilibrado. Esa postura transmite estabilidad emocional y la estabilidad emocional es profundamente atractiva. Muchas veces cuando un hombre deja de perseguir, la mujer siente una mezcla de emociones. Puede sentir orgullo herido si estaba acostumbrada a la validación constante. Puede sentir curiosidad, puede sentir una ligera inseguridad y en algunos casos puede sentir deseo renovado. Porque el deseo no se alimenta de la certeza absoluta, se alimenta de la posibilidad. Siempre estabas disponible sin condiciones, la posibilidad desaparecía. Cuando te alejas, la posibilidad vuelve. Es importante entender que cada persona reacciona según su estilo de apego. Si ella tiene un apego más ansioso, tu distancia puede activar una búsqueda más rápida. Si tiene un apego más evitativo, puede tardar más en procesarlo, pero igualmente notará el cambio. Lo que no cambia es el principio. La energía se mueve cuando el patrón cambia. Sí, durante semanas o meses tú fuiste quien inició todo, quien sostuvo todo, quien explicó todo. Tu retiro crea un vacío en la dinámica y el vacío llama la atención. Pero este proceso solo funciona cuando tu alejamiento es real, no cuando es un juego temporal lleno de indirectas. El cerebro humano detecta incongruencia. Si dices que te alejas, pero sigues observando cada movimiento, reaccionando a cada historia, enviando señales ambiguas, el efecto se diluye. Alejarse significa recuperar tu dirección. Y aquí viene la parte que pocos mencionan. Cuando te alejas, no solo cambia ella, cambias tú. Empiezas a observar con más claridad, empiezas a evaluar si la conexión realmente era equilibrada. Empiezas a notar cuánto esfuerzo estabas poniendo sin retorno proporcional. Esa claridad también transforma tu comunicación futura, porque si ella vuelve a acercarse, ya no lo harás desde la necesidad, sino desde la elección. Y la elección es poder. El error más grande que cometen muchos hombres es pensar que el objetivo de alejarse es que ella sufra. No. El objetivo es recuperar tu posición emocional. Si ella reacciona, será consecuencia de la nueva dinámica, no de una manipulación directa. La psicología del deseo y la atracción funciona con principios simples pero profundos. Escasez percibida, valor propio, coherencia emocional y reciprocidad. Cuando tú estabas siempre disponible, la escasez era cero. Cuando reduces tu disponibilidad, tu presencia adquiere peso. Pero hay algo aún más poderoso. Cuando tú te alejas y sigues avanzando en tu vida, ella puede percibir que no eras dependiente. Y la independencia genera respeto. Y el respeto es la base silenciosa de la atracción duradera. Muchas relaciones pierden intensidad, no por falta de amor, sino por exceso de previsibilidad. Cuando todo está garantizado, el cerebro deja de esforzarse. Al alejarte, obligas a la dinámica a redefinirse y si ella siente algo real, empezará a buscar pequeñas formas de reconectar. Tal vez un mensaje casual, tal vez una reacción inesperada, tal vez una pregunta que antes no hacía. Esas señales no surgen de la presión, surgen del espacio. Pero aquí debes entender algo crucial. Si al alejarte descubres que no hay reacción alguna, también obtienes información valiosa.
Significa que la inversión emocional no era mutua y esa verdad, aunque pueda doler, te libera. Alejarse no siempre recupera a alguien, pero siempre te devuelve a ti. Y cuando te tienes a ti, tu energía cambia. En la mente de ella, tu distancia puede activar comparación. Puede preguntarse si estás conociendo a alguien más. Puede preguntarse si te está perdiendo definitivamente. Esa incertidumbre no es negativa, es humana. Lo importante es que tu alejamiento no nazca del resentimiento, sino de la autovalorización. Porque cuando te alejas desde el orgullo herido, transmites tensión. Cuando te alejas desde la calma, transmites seguridad. Y la seguridad emocional tiene un impacto profundo. En muchas ocasiones, cuando un hombre deja de insistir, la mujer empieza a recordar momentos específicos que había minimizado, detalles, gestos, conversaciones, porque la memoria emocional se activa con la ausencia. Es como cuando una canción deja de sonar. Solo entonces notas cuánto llenaba el espacio. Eso es lo que pasa cuando te alejas con integridad. El silencio crea eco y ese eco resuena en su mente más fuerte que 1000 mensajes seguidos. La verdadera pregunta no es qué le pasa a ella cuando te alejas. La verdadera pregunta es, ¿qué versión de ti aparece cuando decides no perseguir? Si esa versión es más centrada, más enfocada, más tranquila, entonces estás creciendo y el crecimiento siempre se percibe. Cuando un hombre entiende que su valor no depende de la respuesta inmediata de una mujer, deja de actuar desde la urgencia y la urgencia es uno de los mayores destructores de la atracción. Alejarse no es rendirse, es observar, es permitir que la otra persona también invierta, es dejar espacio para que la reciprocidad aparezca, porque si todo el esfuerzo viene de un solo lado, no es conexión, es persecución. Y cuando la persecución termina, la verdad se revela. Cuando tu ausencia se mantiene con coherencia, no como un impulso momentáneo, sino como una decisión firme, empieza a activarse algo más profundo en ella, la reevaluación. El cerebro humano reevalúa lo que cambia y cuando cambias tu nivel de disponibilidad, cambia su percepción de estabilidad dentro del vínculo. Durante el tiempo en que estabas constantemente presente, ella no necesitaba cuestionarse demasiado. Sabía que estabas, sabía que responderías, sabía que insistirías. Esa certeza crea comodidad, pero también puede generar una ligera desconexión emocional si no hay equilibrio. Cuando te retiras, la comodidad se rompe y donde se rompe la comodidad aparece la conciencia. Empieza a preguntarse qué significaba realmente en su rutina emocional. Si estabas cada mañana con un mensaje, cada noche con atención, cada problema con apoyo, tu ausencia deja pequeños espacios vacíos en momentos específicos del día. Y esos momentos son disparadores psicológicos. El cerebro asocia personas con estados emocionales. Si contigo se sentía escuchada, validada, acompañada, tu silencio no solo es ausencia física o digital, es ausencia emocional. Y el ser humano detecta rápidamente cuando un estado emocional habitual desaparece. Aquí entra en juego algo fundamental. La dopamina no solo se activa con la recompensa, también se activa con la anticipación de recompensa. Cuando tú estabas siempre ahí, la anticipación era mínima, porque la recompensa era segura. Cuando te alejas, la anticipación vuelve. Me escribirá hoy, volverá a buscarme, se habrá cansado. La incertidumbre genera pensamiento repetitivo y el pensamiento repetitivo fortalece la presencia psicológica de alguien, incluso cuando físicamente no está. Pero hay algo más que sucede y casi nadie lo explica. Cuando tú dejas de validar constantemente, ella empieza a buscar validación interna y en ese proceso puede darse cuenta de cuánto dependía inconscientemente de tu atención. Esa toma de conciencia puede generar dos caminos. O ceja definitivamente porque no estaba tan involucrada o empieza a moverse porque reconoce que sí había algo valioso. La clave está en que tu alejamiento no debe ser reactivo, sino estructural. No es desaparecer para provocar celos. Es reducir la energía invertida donde no había reciprocidad clara. Cuando un hombre deja de perseguir, su lenguaje corporal cambia, incluso si no están físicamente juntos. Su tono en mensajes futuros es distinto, su ritmo es distinto, su urgencia desaparece y esa ausencia de urgencia transmite poder emocional. La psicología del apego explica que cuando alguien percibe que la otra persona ya no está intentando asegurar la conexión, se activa el sistema de apego. Si hay vínculo, aunque sea leve, el cerebro intentará restablecer el equilibrio.
Muchas mujeres, cuando sienten que un hombre que las valoraba comienza a retirarse con calma, experimentan una mezcla interna difícil de verbalizar. No siempre es tristeza, a veces es inquietud, a veces es curiosidad, a veces es una sensación incómoda de pérdida potencial. Y la pérdida potencial tiene más impacto que la pérdida confirmada, porque mientras exista la posibilidad de recuperarte, la mente seguirá calculando escenarios. También ocurre algo relacionado con el ego. Cuando una persona estaba acostumbrada a recibir atención constante y esa atención se reduce sin drama, el ego se activa no necesariamente desde la arrogancia, sino desde la autoimagen. ¿Por qué ya no me busca como antes? Esa pregunta toca identidad y cuando tocas identidad tocas emoción profunda. Pero aquí debes ser extremadamente consciente. Si tu alejamiento nace de la esperanza desesperada de que ella reaccione, tu energía seguirá transmitiendo necesidad, aunque no escribas. El alejamiento solo transforma la dinámica cuando tú internamente sueltas la expectativa, cuando realmente te enfocas en tu propósito, en tu crecimiento, en tus metas. Algo cambia en tu postura mental y esa postura se percibe incluso a distancia. En muchas ocasiones, cuando un hombre se aleja y realmente empiezan a avanzar en su vida, la mujer comienza a sentir que quizá lo subestimó. Porque ahora no solo no estás disponible, estás progresando y el progreso genera atracción. No porque compitas, sino porque demuestras dirección. La dirección es magnética. Cuando un hombre tiene dirección, su atención no depende exclusivamente de una persona. Y esa autonomía emocional rompe el patrón anterior donde todo giraba alrededor de ella. Al romper el patrón creas espacio para que ella también se posicione y cuando una mujer decide posicionarse emocionalmente lo hace con intención. Aquí aparece otro elemento psicológico importante, el contraste. El cerebro humano percibe valor por contraste. Si antes estabas disponible 100% y ahora reduces a 40% sin desaparecer completamente, el contraste es evidente. Ese contraste genera comparación y la comparación activa reflexión. Ella puede empezar a notar que ya no recibe el mismo nivel de acceso a ti, que ahora tus respuestas son más equilibradas, que ya no reaccionas inmediatamente a cada estímulo. Esa reducción controlada no es frialdad, es autocontrol. Y el autocontrol es una forma elevada de atractivo. Muchas veces cuando un hombre deja de reaccionar impulsivamente, la mujer comienza a observarlo más atentamente porque el comportamiento impredecible pero estable genera curiosidad. Si antes estabas intentando asegurarla, preguntando qué sentía, buscando claridad constante, ahora el silencio genera una pregunta interna en ella. ¿Qué está pensando él? Cuando tú eras quien siempre preguntaba. Ella no necesitaba preguntarse demasiado. Ahora la dinámica se invierte y cuando la dinámica se invierte, el interés puede renovarse. Sin embargo, hay algo que debes entender profundamente. No todas las mujeres reaccionarán buscando acercarse. Algunas, si no tenían interés real, simplemente seguirán adelante. Y eso no es fracaso, es información. El alejamiento funciona como filtro emocional. Filtra a quien realmente siente algo de quien solo disfrutaba la atención. Y ese filtro es necesario para tu crecimiento. Porque muchas veces el hombre no está enamorado de la mujer, está enamorado de la validación que recibe cuando ella responde. Cuando te alejas, también te enfrentas a tu propia dependencia emocional y si superas proceso, tu siguiente interacción será mucho más fuerte. Hay un momento específico que suele marcar el cambio cuando ella nota que ya no estás intentando convencerla de nada, cuando percibe que no estás tratando de ganar su atención, sino simplemente viviendo. Ese momento genera un ajuste interno. Puede que intente probar tu nivel de interés con un mensaje ambiguo. Puede que reaparezca de forma casual. Puede que observe más de lo que interactúa, porque cuando alguien siente que está perdiendo acceso, busca medir cuánto acceso queda. Y ahí es donde muchos hombres fallan nuevamente, porque cuando ella reaparece, vuelven inmediatamente a la intensidad anterior. Si haces eso, eliminas el contraste que habías creado. El verdadero poder está en mantener tu equilibrio, incluso cuando ella se acerca. Responder, pero no perseguir. Mostrar interés, pero no urgencia. Mantener conexión, pero no sobreentrega. Cuando sostienes esa postura, ella empieza a sentir estabilidad emocional en ti y la estabilidad es profundamente atractiva porque transmite seguridad. Hay algo biológico también involucrado.
La atracción está influenciada por sistemas de recompensa. Cuando la recompensa es variable, a veces más, a veces menos, el cerebro se involucra más intensamente que cuando la recompensa es constante. Esto no significa jugar, significa no estar siempre disponible sin límites. Tu tiempo y tu energía son recursos. Cuando los administras con criterio, aumentan su valor percibido. Y cuando tu valor percibido aumenta, su percepción de ti cambia. Muchas veces, cuando un hombre se aleja y mejora su postura emocional, la mujer comienza a experimentar algo que no esperaba. Respeto renovado, porque ahora no te percibe como alguien que depende, sino como alguien que elige. Y la elección es poderosa. También puede aparecer competencia imaginaria. Puede preguntarse si hay alguien más captando tu atención y aunque no sea así, la simple posibilidad reactiva su inversión emocional. La mente humana protege lo que considera valioso. Si no percibía riesgo antes, no necesitaba proteger nada. Ahora que percibe riesgo, la mente se activa. Pero repito, esto solo sucede si había base emocional previa. El alejamiento no crea sentimientos donde no existían, solo amplifica lo que ya estaba. Si había atracción, se intensifica. Si había indiferencia, se confirma. Y en ambos casos tú ganas claridad. Hay una fase intermedia que suele ser silenciosa. No escribe, pero observa. No pregunta, pero piensa. No se acerca directamente, pero cambia su percepción. En esa fase, tu mayor fortaleza es la coherencia. No publicar indirectas, no lanzar mensajes ambiguos, no intentar demostrar que estás mejor, simplemente estar mejor. La autenticidad es más fuerte que cualquier estrategia. Cuando un hombre se alinea con su propósito y reduce la necesidad de validación externa, su energía se vuelve diferente y esa diferencia se siente. Incluso si ella no vuelve, tu crecimiento permanece. Pero si vuelve, volverá hacia una versión más sólida de ti y ahí la dinámica ya no será la misma, porque ahora sabes que tu valor no depende de su reacción. Hay un punto en este proceso que marca la diferencia entre un simple juego de distancia y una transformación real de dinámica. Ese punto es cuando tú ya no estás esperando nada, cuando tu alejamiento deja de ser una táctica y se convierte en una consecuencia natural de tu autovaloración. Porque mientras esperas una reacción sigues atado emocionalmente. Pero cuando decides enfocarte en tu crecimiento, en tu disciplina, en tu propósito, en tu círculo social, en tu estabilidad mental, algo cambia dentro de ti y cuando cambia dentro de ti, inevitablemente cambia fuera. En ese momento, si ella piensa en ti, ya no piensa en el hombre que insistía, piensa en el hombre que supo retirarse con calma. Y esa imagen tiene peso. La mente humana tiende a respetar lo que no puede controlar completamente. Cuando estabas siempre disponible, eras predecible. Cuando te vuelves equilibrado, te conviertes en una presencia firme, pero no garantizada, y eso despierta atención. Muchas veces después de un periodo de distancia real, la mujer empieza a reinterpretar la historia. Recuerda conversaciones desde otra perspectiva. Analiza momentos donde tal vez no valoró suficiente tu energía. Y ese análisis no surge porque la convenciste, surge porque el silencio le dio espacio para pensar. El ruido constante impide reflexión, el silencio la obliga. Y aquí sucede algo profundamente psicológico. Cuando alguien pierde acceso frecuente a una persona que le ofrecía validación emocional, puede comenzar a experimentar una especie de vacío leve. No es dependencia necesariamente, es contraste. Es darse cuenta de que algo que estaba ahí ya no está. Si tu presencia era estable, respetuosa y positiva, tu ausencia será notoria. Pero si tu presencia estaba cargada de presión, celos o necesidad, tu ausencia será alivio. Por eso es tan importante entender que no se trata solo de alejarse, sino de quién eras antes de hacerlo. El verdadero impacto de tu distancia depende de la calidad de tu energía previa. Si fuiste un hombre que aportaba calma, dirección, escucha y firmeza, cuando te alejas, ella no solo pierde mensajes, pierde una experiencia emocional. Y las experiencias emocionales son difíciles de reemplazar. A veces, después de semanas de distancia, puede que ella intente reconectar de forma sutil un comentario, una reacción, una excusa casual. No siempre será directa, muchas veces será una prueba, una forma de medir si sigues igual o si realmente cambiaste. Y ahí está el momento clave.
Si respondes con la misma intensidad ansiosa de antes, el marco se reinicia. Pero si respondes con tranquilidad, sin sobreentrega, manteniendo tu ritmo, ella percibe que tu cambio es real. Ese es el punto donde el respeto crece porque ahora entiende que tu atención no es automática, es selectiva. Y cuando la atención se vuelve selectiva, aumenta su valor. También puede ocurrir que ella no haga nada inmediato, que mantenga distancia por orgullo o por miedo. Pero incluso en esos casos la percepción interna cambia porque ahora sabe que no te tiene asegurado y nadie valora completamente lo que tiene asegurado. Existe algo llamado reactancia psicológica. Es la tendencia humana a desear más aquello que percibimos que podemos perder o que ya no es tan accesible. Cuando tú estabas siempre ahí, no había reactancia. Cuando reduces tu presencia se activa, pero la reactancia solo se transforma en acción si hay emoción previa. Por eso, más allá de lo que pase con ella, lo más importante es lo que pasa contigo. Cuando dejas de perseguir, tu autoestima deja de depender de respuestas externas. Empiezas a medir tu valor por tu disciplina, por tus hábitos, por tu coherencia. Empiezas a dormir mejor, a pensar con más claridad, a analizar la relación desde una perspectiva menos emocional y más racional. Y desde esa perspectiva, muchas veces descubres algo revelador. Tal vez estabas invirtiendo más de lo que recibías. Tu distancia no solo la pone a ella en reflexión, te pone a ti en conciencia. Y la conciencia es libertad. Si ella decide acercarse nuevamente, ahora podrás observar su nivel de inversión. Verás si propone, si busca, si sostiene conversación, si muestra interés real, porque ya no estarás cegado por la necesidad de mantenerla, estarás evaluando. Y cuando un hombre evalúa desde calma, proyecta madurez. La madurez emocional es uno de los rasgos más atractivos que existen, no porque impresione, sino porque transmite seguridad. Muchas mujeres, cuando perciben que un hombre no se descompone ante la distancia, sienten algo poderoso, estabilidad, y la estabilidad genera confianza. Pero atención, estabilidad no significa frialdad, significa control emocional. Puedes ser cálido sin ser dependiente. Puedes mostrar interés sin perder dignidad. Puedes conectar sin perseguir. Ese equilibrio es el punto ideal. Cuando te alejas correctamente, también rompes una posible dinámica de validación unilateral. Si antes eras quien siempre demostraba más, ahora la balanza tiene oportunidad de equilibrarse y si ella no da pasos, también obtienes respuesta, porque el silencio prolongado también comunica. Comunica prioridades, comunica niveles de interés, comunica inversión emocional y cualquier resultado te da claridad. Hay hombres que temen alejarse porque creen que si lo hacen la perderán para siempre. Pero si tu presencia constante era lo único que sostenía el vínculo, entonces no era un vínculo sólido. Una conexión real soporta espacio. Una conexión real resiste silencio. Una conexión real no depende de insistencia continua. Y si no lo soporta, entonces tu alejamiento no destruyó nada, solo reveló la verdad. La verdad puede doler, pero también libera. En muchos casos, cuando un hombre aprende a retirarse con dignidad, su siguiente relación es completamente diferente porque ya no entra desde la escasez emocional, entra desde la abundancia interna. Y cuando entras desde abundancia, eliges mejor. Te involucras con quien también invierte. No aceptas migajas, no persigues señales ambiguas, no te conformas con atención intermitente.